Nos encontramos en la unidad 9, de color verde. Abarca el capítulo 13 y casi todo el 14 del Evangelio. El título de esta unidad en el texto de Moclan es La venida del Hijo del Hombre, y vamos a ver la culminación de los últimos 3 años del ministerio de Jesús. ¿Por qué ha venido Cristo y qué significa seguir a Cristo? Es el tema de la segunda mitad del Evangelio. En estos capítulos, Marcos continúa mostrando la misión de Jesús de enfrentar a los malos líderes de Israel durante los últimos 3 días de su ministerio antes de la cruz. Estos eventos van a llevarnos a la noche de su arresto. Al llegar al capítulo 13, es importante que mantengamos la perspectiva a la que hemos referido todo el Evangelio. Jesús dirige su ministerio a los judíos y a sus discípulos en primer lugar, y solo después a nosotros. Jesús ha desafiado su fe, animándolos a mantenerse firmes, listos para el reino de Dios, a pesar de su arresto, su sufrimiento y su muerte predicho 3 veces desde el capítulo 8. Es decir, lo que Jesús dice en el Evangelio será experimentado de manera inmediata por sus discípulos. Después de las discusiones y la condenación de los líderes de Israel en el capítulo anterior, uno de los discípulos describe la grandeza del templo. Mira el capítulo 13, versículo 1. Mira, maestro, qué piedras, qué edificios. Su oración suena parecida a la bendición de Dios sobre Israel en el Salmo 48, reflejando una actitud de la protección eterna de Dios. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Tal como lo habíamos oído, ahora lo hemos visto en la ciudad del Señor Todopoderoso, en la ciudad de nuestro Dios. Él la hará permanecer para siempre. Caminen alrededor de Sión, caminen en torno suyo y cuenten sus torres, observen bien sus murallas y examinen sus fortificaciones, para que se lo cuenten a las generaciones futuras. Este Dios es nuestro Dios eterno, Él nos guiará para siempre. Pero Jesús responde con la destrucción del templo en el versículo 2. Obviamente, los discípulos tienen preguntas. Versículo 4. Dinos, ¿cuándo sucederá esto? ¿Y cuál será la señal de que todo está a punto de cumplirse? En este capítulo 13, versículos del 5 al 37, tenemos un largo discurso de Jesús respondiendo a esta pregunta. En resumen, su mensaje es: va a pasar muy pronto, entonces tengan cuidado. Es decir, Jesús está preparando a sus discípulos por el temor de la noche que viene, una noche que va a dar más miedo que las tormentas en el mar que experimentaron anteriormente. Hay muchos más detalles en el texto de Moclan. Entonces, por el momento es suficiente examinar las 2 mitades del discurso. El mensaje de quedarse firme hasta el fin, versículos del 5 al 13, y la advertencia del horrible sacrilegio, como dicen otras versiones, la abominación desoladora, versículos del 14 al 23. El mensaje de quedarse firme hasta el fin. Jesús describe 2 expectativas en los versículos del 5 al 13. Primero, quiere asegurarle que las señales descritas por otros no marcan el fin esperado, sino eventos normales. Versículo 7. Cuando sepan de guerras y de rumores de guerras, no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Segundo, Jesús quiere animarlos, seguir predicando, siguiendo la misión de proclamar el reino de Dios. Versículo 10. Pero primero tendrán que predicarles el Evangelio a todas las naciones. La palabra primero hace referencia a la prioridad más que a la secuencia de eventos, porque Jesús ya rechazó 3 versículos atrás que deben esperar eventos como señales. En el versículo 14, Jesús describe un evento específico, lleno de imágenes para reforzar la gravedad del evento. Ahora bien, cuando vean el horrible sacrilegio o la abominación desoladora donde no debe estar, el que lee que lo entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a las montañas. Algunos dicen que esta abominación es la destrucción del templo en el año 72 por los romanos. Pero este templo ya estaba reconstruido cuando volvieron del exilio en el Antiguo Testamento.
Y, de todos modos, la destrucción de este templo sucedió después de las muertes de muchos de ellos. Entonces, esta interpretación no tendría sentido para los discípulos, mas el lenguaje de Jesús en este capítulo hace referencia a algún evento más cercano. Además, ¿cuál evento sería una abominación más grave? ¿La destrucción del templo o el asesinato del rey prometido de Israel, el Dios y creador de todos, un evento que Jesús ha predicho 3 veces hasta ahora? El segundo, por eso Jesús les advierte en el versículo 23, así que tengan cuidado. Después de clamar y animarlos, ahora Jesús describe un evento apocalíptico al que sí tienen que prestar atención en los versículos del 24 al 37, al contrario que los rumores de guerras que mencionó antes. Después de las imágenes terribles de los versículos del 24 al 25, Jesús describe la llegada de una figura, versículo 26. Verán entonces al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria. Hemos visto por todo el Evangelio que el Hijo del Hombre es el título favorito de Jesús para referirse a sí mismo. Y acá presenta la frase como una imagen completa, sale de Daniel 7. En esa visión nocturna vi que alguien, como un hijo de hombre, venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevada a su presencia y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. En medio de una gran imagen de la autoridad y del poder de Dios sobre las naciones y la gente en rebelión, la figura de uno, como un hijo de hombre, recibe la autoridad de Dios sobre el mundo para siempre. Vimos que Jesús proclamó la llegada pronta del reino de Dios al principio de su ministerio en el capítulo 1. Además, que los discípulos iban a ver la llegada del reino durante sus vidas en el capítulo 8. Mas por todo el Evangelio Jesús ha usado este título real y ha mostrado su reino contra los reinos falsos de Herodes y los líderes de Israel. Y ahora Jesús cita la imagen completa del Hijo del Hombre, exaltado y recibiendo autoridad sobre todo el mundo. Pero esto va a pasar muy pronto, porque está conectado a la condenación anterior de los líderes de Israel. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Y versículo 30. Les aseguro que no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. Y el serio mandamiento del versículo 37, manténganse despiertos. Al inicio del capítulo 14, Marcos describe los eventos inmediatamente anteriores a la muerte de Jesús. Presenta el plan para matarlo por parte de los líderes en los versículos 1 y 2. Una mujer con perfume unge a Jesús, un acto que Jesús dice es para su muerte. Ella sabe más que los discípulos, versículo 8. Ungió mi cuerpo de antemano, preparándolo para la sepultura. Y en los versículos 10 y 11, Judas les promete a los líderes entregar a Jesús. Después, Jesús y los discípulos comparten la cena de la Pascua. Es importante ver que Jesús da una nueva interpretación a la Pascua del Éxodo. En vez de un Dios que rescata a través de la sangre de corderos y en vez de la muerte de los primogénitos, esta vez es por la sangre y la muerte del mismo Dios. Versículo 24. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos, les dijo. Este pacto nuevo fue prometido en Jeremías 31. Vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como los que hice con sus antepasados el día en que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor.
Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrá nadie que enseñar a su prójimo, ni dirá nadie a su hermano, conoce al Señor, porque todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Yo les perdonaré su iniquidad y nunca más me acordaré de sus pecados. Esta profecía dada durante el exilio y el gran fracaso de los líderes y del pueblo de Dios conecta el pacto con Israel en Sinaí, con el plan de Dios a lidiar con el pecado que ha manchado a la humanidad. Es decir, con esta cena, Jesús declara que el cumplimiento de los planes de Dios están cerca. El capítulo 14, versículos del 26 al 31, describen el fin del tercer día con Jesús y los discípulos cantando los salmos a la medianoche según la tradición. En el monte de los olivos, Jesús describe cómo los discípulos van a abandonarlo, versículo 27. Todos ustedes me abandonarán, les dijo Jesús, porque está escrito, heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. La segunda parte es una referencia a Zacarías 13, que describe la purificación de los pecados por Dios. En aquel día se abrirá una fuente para lavar del pecado y de la impureza a la casa real de David y los habitantes de Jerusalén. En aquel día arrancaré del país los nombres de los ídolos y nunca más volverán a ser invocados, afirma el Señor Todopoderoso. También eliminaré del país a los profetas y la impureza que los inspira. Pero esta purificación del pueblo es porque Dios golpeó a su pastor, versículos del 6 al 7. Y si alguien le pregunta, ¿por qué tienes esas heridas en las manos? Él responderá, son las heridas que me hicieron en la casa de mis amigos. Despierta espada contra mi pastor, contra el hombre en quien confío, afirma el Señor Todopoderoso. Hiere al pastor para que se dispersen las ovejas, y vuelva yo mi mano contra los corderitos. Es una imagen muy triste. Zacarías describe el abandono, no será el final, versículo 9. Pero en esta parte restante la pasaré por el fuego, la refinaré como se refina la plata, la probaré como se prueba el oro. Entonces ellos me invocarán y yo les responderé. Yo les diré, ellos son mi pueblo, y ellos dirán, el Señor es nuestro Dios. Entonces podemos ver este aviso acerca del próximo abandono de Pedro no será el final. En el versículo 32, Jesús empieza su oración después de pedir que los discípulos se mantengan despiertos. La imagen central de la oración es el versículo 36. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, o aparta de mí esta copa en otras versiones, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Este trago o copa se refiere a la furia y el juicio de Dios contra el pecado de su pueblo en los días de Isaías, en una profecía para los fieles durante el exilio. En este capítulo lleno de imágenes sobre la salvación, el profeta describe el fin del juicio de Dios. Despierta, Jerusalén, despierta, levántate, tú que de la mano del Señor has bebido la copa de su furia, tú que has bebido hasta el fondo la copa que entorpece a los hombres. Esta es la copa que enfrenta Jesús y que viene en las manos de los líderes de Israel que entran al jardín. Al identificar a Jesús por medio de un beso, los soldados lo capturan, los discípulos se escapan rápidamente, versículo 51. Cierto joven que se cubría con solo una sábana iba siguiendo a Jesús, lo detuvieron, pero él soltó la sábana y escapó desnudo. El Rey de Dios está solo, abandonado al juicio del hombre y de Dios. Después de la condenación de los líderes de Israel, al final del último capítulo,
Jesús les avisa a los discípulos que algo va a cambiar en Israel, que involucre el templo, que fue la conexión entre Dios y su pueblo. Además, que tienen que tener cuidado porque esto va a pasar muy pronto y deben mantenerse firmes a pesar de un evento excepcionalmente repugnante, el asesinato de Dios, el Rey, por parte del pueblo de Israel. Pero el Hijo de Hombre va a recibir la autoridad prometida en las Escrituras. Aumentando la tensión, Marcos describe cómo una mujer prepara a Jesús para su muerte antes de la cena de Pascua, en la cual Jesús dice que va a tomar el juicio de Dios en su muerte. Esta muerte, la copa del Dios, es la ira y el juicio contra el pecado, y Jesús ora para fortalecerse antes de su arresto y la huida de sus discípulos.